Hola chicos, bienvenidos a la segunda parte de la clase. Entonces en esta vamos a ver como una primera parte de cómo editar mallas. Hay muchas herramientas para definir la forma utilizando mallas. Yo diría que las mallas es el principal elemento a través del cual se modela en Blender. Entonces estas mallas tienen diferentes herramientas dependiendo de lo que yo quiera hacer, que faciliten la creación de elementos. La primera forma de edición, voy aquí a mostrar una que es, primera forma de edición es hundiendo tab, y yo aquí puedo modificar la malla como yo quiera con las operaciones básicas que vimos de translación, rotación y escala. Yo puedo seleccionar esto, puedo escalarlo o puedo mover cada uno de los vértices. Vean que otro tipo de edición, si yo tengo esta esfera, hay otro tipo de que es haciendo como sculpting que llaman, que permite una modificación de la malla de forma más orgánica, y esto va para cierto tipo de objetos que quisiéramos nosotros modelar. Entonces, pues, tiene diferentes herramientas. Que aquí estoy aplicando. Listo. La que vamos a ver hoy va a ser la primera introducción de cómo modificar los elementos de la malla para dar la forma del elemento que nosotros deseamos. Entonces las mallas simplemente voy a empezar con una malla sencilla. Cuando hundimos tab entramos al modo de edición de la malla y vemos sus elementos. Las mallas están compuestas de caras, vértices y bordes. Nosotros podemos seleccionar inicialmente cada uno de esos elementos de forma individual. Miren que si seleccionamos los 4 vértices, seleccionamos la cara. Si seleccionamos 2 vértices, seleccionamos el borde, y ya podemos con el elemento seleccionado modificarlo de acuerdo a, entonces aquí seleccionamos este borde, a lo que pues a lo que nosotros deseamos con las transformaciones que ya hemos visto. Acuérdense que aquí en este mismo panel, una vez estamos en el modo de edición, aparecen varias herramientas. Después vamos a ver, o por su cuenta pueden empezarlas a ver, pero aparecen las de transformación básicas, entonces, las mismas que ya hemos visto. Acuérdense que yo también puedo agregar, utilizarlas por shortcuts. Pero bueno, entonces nosotros podemos editar cada uno de los elementos que componen las mallas, las vértices, las caras y los bordes. Entonces, miren que aquí yo puedo mover toda esta cara. Blender, el sistema que maneja las mallas, se llama Vmesh, y las caras está definido por elementos básicos, vértices que construyen bordes, que construyen caras. Entonces, en los elementos, miren, Blender puede manejar diferentes tipos de caras. Entonces yo puedo agregar vértices con... Ah, no, qué pena, aquí no tenía las teclas habilitadas. Entonces, mira, aquí yo estoy agregando vértices con control clic derecho, clic izquierdo. Entonces, las dos vértices pueden componer un borde, y como mínimo Blender puede hacer caras tres, de tres vértices. En Blender se recomienda que todas las caras sean de 4 vértices. Entonces miren que el elemento fundamental, las caras deben ser de 4 vértices. Yo puedo hacer caras de muchos más vértices. Yo tengo estos, digamos que yo tenga, vamos a hacer acá una cara de todo esto, yo lo puedo hacer, pero esto da problemas a Blender a la hora de renderizado, porque entonces miren este elemento como él agrega elementos por forma interna que convierte esto a triángulos. Entonces la mejor forma de yo modelar es utilizando caras de 4 vértices. Entonces repito acá, las mallas de Blender están compuestas por vértices, bordes y caras. Los dos vértices componen un borde y dos bordes componen una cara. Debemos siempre tratar de modelar manteniendo caras de 4 vértices.
Igual, Blender de por sí puede manejar caras de, si yo quiero, pues, él es muy flexible, yo puedo agregar caras y mezclar diferentes tipos. Miren que aquí yo tengo una cara de cuatro vértices, también puedo agregar un triángulo y puedo agregar, pues él es muy flexible para lo que uno quiera hacer. Yo puedo agregar aquí una cara de múltiples vértices. Miren que aquí hay de todos los tipos de caras que maneja Blender. Él por dentro lo que hace finalmente es convertirlas todas a triángulos a la hora de renderizar, pero bueno, eso ya es de fondo. Siempre tratemos de que las caras sean de cuatro vértices. Ya esto lo hemos visto, nosotros podemos agregar diferentes tipos de mallas. Miren que cuando yo estoy todavía, aquí lo que pasó, miren donde estoy para que no se confundan. Lo que yo hice es entrar al modo de edición, borrar todos los vértices y yo hundí otra vez el menú de agregar, Shift A, y me muestra todas las posibles mallas que yo puedo agregar de forma definida. Entonces yo puedo agregar conos, esferas, y esto puede ser un punto de partida dependiendo del elemento que yo quiera modelar. Entonces en Blender ocurre lo mismo, que en el modo edición ocurre lo mismo que en el modo de objetos. Entonces los elementos que están seleccionados, yo puedo jugar con los elementos fundamentales. Los elementos que están seleccionados se ponen de color naranjado y el último se pone de un color más brillante. Entonces miren que yo puedo seleccionar múltiples vértices. Una vez yo seleccione todos los vértices de la cara, él selecciona la cara. Hay otros tipos de objetos que también pueden ser muy útiles, que son que no vienen por defecto en Blender. Pues eso los podríamos agregar, pero eso lo vemos posteriormente. Por el momento enfoquémonos en los elementos por defecto que trae Blender, que se pueden ver. O sea, yo puedo agregarlos con Shift A en el modo de objetos, todos los tipos de malla, o una vez si yo estoy en el modo de edición del cubo, yo puedo agregar también otro tipo de esfera con Shift A. Entonces miren que ya yo lo agregué al modo de edición. Entonces miren que lo que puede pasar acá es que en Blender yo puedo tener, como yo estoy dentro de la malla del primer cubo, una vez yo me salga al modo de objetos, estos dos objetos, aunque yo los agregué por separado y están separados, ellos pertenecen a la misma malla, porque yo en el modo de edición agregué esta malla acá adentro. Entonces digamos que los objetos son una forma global de ver las mallas, pero cuando yo entro en el modo de edición, yo puedo agregar mallas y todo lo que esté dentro de esta va a pertenecer al mismo objeto. Si yo a esto le doy algún material, todo va a tener el mismo material. Todo va a tener el mismo material y en el modo de edición todo va a pertenecer al mismo objeto. Es una forma de agruparlos diferente a la agrupación que vimos pasada. Aquí toda esta malla se va a manejar con la otra. Puede ser un poco más difícil porque entonces si yo quiero editar estas mallas, voy a tener que lidiar con los vértices de todo esto de encima. Pero si este es el elemento que yo quiero modelar, está bien que lo tengamos así. Entonces, uno de los elementos fundamentales que tenemos que hacer al modelar, o sea, nosotros podemos agregar un elemento y ya lo que vamos a partir o como vamos a modelar es agregar vértices o modificar la posición de estos vértices. Esa es la forma como modelamos utilizando las mallas. Yo agrego vértices o modifico la posición de los vértices en el espacio. Eso es modelar utilizando mallas. Para eso, un elemento fundamental para poder modelar con las mallas es saber seleccionar lo que yo quiero mover. Entonces yo puedo seleccionar, formas básicas de seleccionar son, yo selecciono puntualmente cada uno de los vértices y ya los puedo mover en el espacio. Puedo utilizar Shift para seleccionar varios vértices y seleccionar por ahí derecho varias caras cuando selecciono todos sus vértices. Otra forma de seleccionar es que aquí, miren que en el menú aparecen todas las formas de selección que tiene Blender. En el menú, en la barra de herramientas, aparece entonces yo puedo seleccionar con una caja,
o yo puedo seleccionar con un círculo, y si yo lo dejo presionado con el clic izquierdo, él me va seleccionando todo. Este círculo yo lo puedo ampliar con más, y yo puedo utilizar el lazo. El lazo simplemente me permite hacer como trazos de elementos que yo quiero seleccionar hundiendo el clic derecho. Entonces volvamos a la flechita. Todas estas formas de seleccionar es más fácil, me parece a mí, si las hacemos a través de atajos, de shortcuts. Entonces, para yo seleccionar con cubo, con regiones, hundo la tecla B y él me permite dibujar un rectángulo en el cual lo que esté adentro lo va a seleccionar. Miren que como estoy en este modo sólido, él solamente me va a poder seleccionar la parte visible. La otra parte que no está visible, porque yo la seleccioné desde esta cara, miren que la parte de atrás no está visible. Si yo quisiera seleccionar toda la parte, tengo que entrar en el modo de alambres y utilizar B, y ahora sí puedo seleccionar toda esta parte. Entonces ya, ¿cómo funciona el otro modo de selección? Es que yo hundo y C y él me permite con este círculo seleccionar todo lo que hay bajo este círculo. Una vez yo hunda clic derecho, entonces yo hundo clic derecho y ya puedo empezar a seleccionar con C. Miren que ahí estoy seleccionando también todo lo que está en el fondo. Si yo hundo el clic, si yo selecciono, miren que con el clic izquierdo, clic derecho, clic izquierdo, yo paso seleccionando todo lo que voy tocando. Si yo hago lo mismo pero presiono el scroll hundido, yo voy deseleccionando todo lo que voy tocando. Entonces eso es muy importante, saber seleccionar y saber deseleccionar. Con la tecla A yo selecciono todo y deselecciono todo. Entonces si yo tengo hundido, si yo tengo estos vértices aleatorios y yo quiero deseleccionar todo, hundo A y me deselecciona todo, y con A otra vez vuelve a seleccionar todo. Todo esto también lo encontramos en el menú de acá arriba de seleccionar. Entonces, si yo quiero seleccionar todo, hundo Select All para que no se pierdan y seleccionar nada. Es más fácil si yo hundo con A, selecciono todo y deselecciono todo. Este vértice acá me está volviendo loco. Entonces los modos de selección son puntualmente, yo puedo seleccionar con C y yo puedo seleccionar con B. Con B ocurre también lo mismo. Si yo presiono el scroll, todo lo que esté debajo de esa región lo deja de seleccionar. Entonces con B, que es rectángulo, si yo hundo clic derecho, izquierdo, todo él me lo va a seleccionar. Si yo hundo B y dibujo el rectángulo con el botón del scroll, él me va a dejar de seleccionar todo. Y bueno, hay otros tipos de herramientas de selección avanzada. Los básicos son esos que les conté, que se encuentran acá también en el menú, o hundiendo las teclas B y C. Y para deseleccionar yo puedo o hundir, una vez los vértices yo los vuelvo y los presiono. Es como funciona en Windows normalmente. Si yo presiono uno o lo vuelvo a presionar, él se deja de seleccionar. O para deseleccionar yo puedo utilizar la misma herramienta de dibujo de selección, y con manteniendo el scroll presionado él me deja de seleccionar todo. Y finalmente con A yo puedo seleccionar o deseleccionar todo. Los elementos de selección avanzada, entonces si yo selecciono por ejemplo esta cara y yo quiero que me seleccione similares por área, él me va a seleccionar todas las caras similares que tengan esta área. Entonces es una forma avanzada, no es muy común de seleccionar. Si yo hundo Shift G, él me aparece un menú y me lo va a seleccionar de acuerdo a alguna característica. Eso es seleccionar similares. Otra muy útil es que con Shift Alt, Shift Alt, él me va a seleccionar, me va a hacer un loop que me va a seleccionar todo lo que esté junto, todo lo que esté junto. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono acá, miren que tengo que hacer clic, o sea, hundo Shift Alt y clic derecho en la mitad, él me va a seleccionar el loop de elementos. Entonces,
Igual, estoy dando mucha información. Estos elementos de selección es para que los tengan con práctica. Aquí les quedan el video para que lo vuelvan a ver. El elemento fundamental es que yo puedo seleccionarlo con un solo clic derecho, y hundiendo la tecla Shift puedo seleccionar varios. Se ven que acá se me quitó el screen de las teclas. Con Shift y clic derecho puedo seleccionar varios. Con B puedo seleccionar dibujar lo que quiero seleccionar con un rectángulo. Con B y el scroll dejo de seleccionarlos. Con C selecciono todo, voy seleccionando con este círculo que le puedo cambiar el tamaño con el scroll. Y también si yo hundo el scroll y voy dibujando, él me va deseleccionando. Con A selecciono o deselecciono todo. Luego si yo hundo Shift Alt, él me va a seleccionar loops de los elementos. Entonces lo que él hace es que él va a seleccionar continuos dependiendo de la dirección en la que se encuentre. Eso es muy útil. Entonces si yo hundo Shift Alt, clic derecho, él me va a seleccionar el loop. Entonces como funciona la modelación es que yo ya puedo editar, yo ya puedo utilizar las transformaciones para modificar estos vértices. Entonces por eso la selección es fundamental y las transformaciones generales son también fundamentales. Bueno, otro tipo de forma de selección. Entonces, si yo tengo, digamos que yo seleccioné esta cara y quiero seleccionar más caras, con la tecla más él va a ir continuar seleccionando, y con la tecla menos él va a retroceder en la selección. Entonces si yo quiero seleccionar hasta la mitad del círculo, selecciono, digamos que yo selecciono esta cara acá, yo hundo más y él me va a ir seleccionando más y va a ir aumentando la selección. Listo, entonces ustedes vieron que yo estuve cambiando entre caras y vértices. Esto me permite seleccionar específicamente qué quiero. Entonces aquí arriba está los botones de los elementos fundamentales que yo quiero seleccionar. Entonces yo quiero seleccionar solamente vórtices bordes, yo presiono este icono y yo puedo seleccionar ya bordes. Miren que lo que él está haciendo de fondo es que él me está seleccionando los vértices que pertenecen a ese borde, pero me permite hacer me simplifica mucho la selección de los elementos. Yo ya puedo trabajar con los bordes y no con los vértices. Entonces podemos acceder con estos iconos de acá arriba en el modo de edición, o con control tab aparece este menú. Entonces si yo hundo vértices, entonces acuérdense que aquí yo puedo seleccionar en loop. Ya miren que ya estoy trabajando en loop con los bordes. Entonces ya estos bordes yo los puedo hacer las operaciones de translación o rotación que ya habíamos visto. Entonces con control tab puedo sacar este menú en el cual yo decido con qué elementos puedo trabajar. Puedo trabajar con los vértices, puedo trabajar con los bordes. Miren que si yo selecciono todos los bordes de una cara, también me selecciona la cara, o puedo trabajar directamente con las caras. Estoy viendo yo ya las caras. Bueno, y hay un menú especial que trae diferentes herramientas. Pero bueno, todas estas herramientas, las diferentes herramientas de edición de cada uno de los elementos las puedo encontrar acá arriba en este panel donde está que quiero yo seleccionar. Entonces yo puedo elementos de transformación de la malla, puedo ver diferentes herramientas que operan sobre los bordes y diferentes herramientas que aparecen sobre los bordes y sobre las caras. Vamos a saltar esto un segundito. Hoy vamos a ver ya la primera forma de edición más básica de caras, y es el extruir. Entonces ya vimos que nosotros seleccionamos y podemos modificar la geometría con las transformaciones que ya habíamos visto. Yo puedo mover esta cara como yo quiera, que también operan con los shortcuts. Entonces es fundamental seleccionar y modificar. Otra forma de agregar, vimos que hay dos formas de modelar en mallas: modificar la malla, modificar la posición de los vértices, eso es lo que nosotros estamos haciendo, o agregar nuevas caras. ¿Cómo agregamos nuevas caras? Supongamos que yo parta de y esto ya lo vimos ahorita, yo agregué, bueno, voy a agregar acá
un plano. Si yo quiero agregar, está este plano, yo quiero agregar otra cara, yo selecciono este borde y hundo la tecla E, extruir. Extruir me permite agregar caras, me permite extruir, sacar de lo que yo seleccioné una nueva cara. Entonces miren que aquí ya tengo yo dos nuevas caras. Extruir funciona. Entonces miren, si yo selecciono un vértice y yo extruyo, él me crea otro nuevo vértice que queda pegado al mouse y yo lo puedo mover. Si yo selecciono un borde, si yo extruyo y él me genera otra nueva cara. Entonces si yo selecciono, voy a seleccionar caras, si yo selecciono, voy a agregar otra vez el plano. Si yo selecciono los 4 vértices de una cara y yo extruyo, él ya me va a extruir las 4 caras. Pues miren que aquí creé un cubo extruyendo a partir de un plano. Entonces, extruir es una herramienta poderosísima para al momento de modelar. Yo puedo extruir un borde y él me genera una cara. También puedo agregar nuevos vértices y él me genera otra cara. Y yo puedo seleccionar los 4, una cara, y él ya me va a extruir las 4 caras y me va a seleccionar un cubito. Entonces yo por ejemplo acá, mucho cuidado que si yo por ejemplo extruyo esto, voy a extruir esto, miren que al interior queda una cara y esa cara me va a causar problemas a mí en un futuro. Bueno, esta nueva versión de Blender parece que es más inteligente y él me deja extruir caras y quita la cara interior. Anteriormente, si yo extruía algo, él juntaba caras, ¿no? Ya si yo extruyo caras, yo puedo ir agregando caras y va a quedar hueco por dentro. Entonces es una herramienta poderosísima, extruir, y él me va a crear nuevas caras a partir de lo que yo esté seleccionando. Yo puedo seleccionar varias y extruir sobre estas para ir dando la geometría que yo quiero. ¿Listo? Entonces, es fundamental seleccionar y hundir E para extruir. Él me va a crear las nuevas caras y yo puedo ir creando así la geometría que yo deseo. Volviendo al comienzo, yo puedo, acuérdense de que yo puedo seleccionar, trabajar sobre diferentes elementos con este menú de selección. Yo extruyo para crear nuevas caras y puedo extruir también caras para crear más nuevas caras. Otra herramienta fundamental para el modelado es construir caras. Entonces si yo selecciono los vértices, yo hundo F y él me va a llenar, F de fill, él me va a llenar, o de face, no sé qué será, la verdad, debe ser de face, no sé si es de fill. Entonces yo puedo crear los vértices. Si yo tengo 3 vértices así, yo puedo hundir F para crear una cara con los vértices seleccionados. Miren que aquí yo creo una cara de múltiples de 4 vértices seleccionándolos. Esas son las 2 herramientas que vamos a ver hasta el día de hoy, para no llenar mucho de información. Acuérdense que yo estoy en el modo de edición. Yo puedo seleccionar los vértices, y las diferentes herramientas de selección se encuentran acá en este panel, o con los shortcuts de B. Con B, si yo dibujo con el scroll, él me selecciona, y de C. Una vez yo tengo seleccionado lo que quiero hacer, yo puedo extruir para agregar nuevas geometrías. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Todos, el segundo ejercicio que vamos a hacer es que vamos a modelar una lámpara o algún elemento que ustedes crean que puedan modelar con las herramientas que hemos visto. Yo acá, esperen que es que me descargué esta lámpara, la cual voy a modelar. Entonces lo que vamos a hacer es, en este ejercicio vamos a modelar un elemento que ustedes tengan en la casa o que tengan en internet, que tengan la imagen. Entonces miren, la lámpara, yo voy a partir de puedo partir de un círculo, puede ser. Yo me voy al modo de edición, a los vértices, y voy a empezar a extruir. Entonces yo extruyo este círculo, tiene una cabecita, luego lo escalo. Miren que ahí dibujé la primera parte, de pronto va un poco más abajo. Luego voy a dibujar el palito.
Entonces para dibujar el palito, miren que ahí yo utilicé, esperen que se me volvió a quitar el grip screen. Vea que yo selecciono en loop esta parte, o yo, bueno, para agregar el palito podemos también agregar un cilindro acá. Voy a trasladar y lo voy a poner acá. Selecciono el palito, bueno, este palito. Más o menos hasta acá. Yo le voy a quitar esta cara porque igual no confío mucho en ese estoy dibujando el palito, lo extruyo hacia afuera, extruyo hacia abajo, que tiene como dos escalitas, lo extruyo otra vez otro poquito más, lo extruyo hacia abajo y ya así se extruye hacia abajo y vemos que él como que se vuelve más gruesito. Luego podemos agregarle la base. No tiene que ser específicamente esta lámpara, escojan una lámpara o cualquier objeto que les llame la atención, que ustedes crean que puedan realizar con las herramientas que hemos visto hoy. Miren que todo ha sido a partir de extruir. Yo voy a agregar ya un plano. Y miren, ahí modelé ya mi primera lámpara de una malla con las herramientas que vimos. Si otra cosita que yo puedo seleccionar con control L los elementos que estén todos pegados y acuérdense que con el menú que vimos acá Shades Smooth, se me perdió el Shade Smooth, como cambian los nuevos los menús. Bueno, a buscar dónde quedó este menú, pero la idea era la bueno, la idea era simplemente construir esta primera modelación. Entonces listo, seleccionen algo, busquen algo y lo modelan con las herramientas que vimos y eso es todo.